Para el mes de octubre nos presentan cuatro nuevas funciones info, pero con una distinción de las de más de 50 que hace un poco más de un año nos presentan, porque estas se enfocan específicamente en el arquetipo, en el ideal, cuando estamos diseñando un modelo semántico que es tablas que contemplan columnas que se relacionan a partir de relaciones físicas o virtuales y que a su vez utilizan medidas. Esas cuatro funciones hacen referencia a las tablas, columnas, relaciones y medidas. La gran diferencia, como ves en pantalla, es que pueden ser utilizadas tanto en tablas como en columnas calculadas, y eso es algo sumamente útil. A diferencia de las anteriores, que es un set bastante amplio, por ejemplo las info, todas estas info solamente se permiten, al menos hasta ahora, lo que tenemos conocimiento, es que si por ejemplo te traes esta info.measures, es lo que ves en pantalla, tiene mucha información, de hecho hay un par de columnas que esta info tiene que las nuevas de view o de vista, pudiésemos llamarle, no contempla, pero si tú intentas, por ejemplo, crear una nueva tabla y decir documentación, por ejemplo, documentación medidas, y te traes esta de info.measures, te va a dar un error, no te lo permite. Ahora bien, vámonos con dos ejemplos específicos sobre documentación de columnas calculadas y de transmisión de filtros o de propagación de filtros en ambas direcciones a partir de la documentación. Por ejemplo, documentación de columnas. Yo puedo decir, yo tengo este nuevo set de funciones, view, info.view, columnas, medidas, relaciones y tablas. Me traigo todo lo que son columnas y de todo esto en realidad no me interesa todo. Me interesa más que todo el nombre de la tabla, me interesa, o mejor dicho, el nombre de la columna, la tabla de donde proviene, me interesa el tipo de datos y el tipo si es un tipo de dato normal, un valor de fila crudo, o una columna calculada, o una columna calculada que proviene de una tabla calculada. Así que para esto vamos a hacerlo en dos etapas, dos variables. Esto será columna seleccionada. Vamos a utilizar en este caso selected columns, que te dice entrégame una tabla o una lista de valores o lo que sea. En este caso le entrego info.viewColumns, coma, y aquí comienzo. El nombre para mí, en inglés sería el nombre, el name. Lo puedo dejar con el nombre que tú desees simplemente para que sea más didáctico. La tabla de dónde proviene vendría siendo table. Luego el tipo de datos sería el data type, si no me equivoco. Aquí está, coma. Estoy seleccionando de lo que vemos en pantalla cuáles columnas me interesan. Todas las demás las voy a dejar o las voy a omitir, por decirlo de alguna forma. El tipo será el type, que este es el que en realidad es el más importante. Y con esto, fíjense que en el retorno yo tengo aquí columna seleccionada. Aquí tengo los elementos que en realidad contemplan el modelo para los efectos de columnas, pero me quiero enfocar precisamente en Calculated y Calculated Table Column, en esas dos. Así que vamos a aplicarle un paso adicional a esto en otra variable, tabla filtrada. La tabla filtrada con filter, le entregas lo de arriba, columna seleccionada, y en el criterio de filtrado, en el tipo, yo quiero que sea aquí con una llave, que sea calculated o, en este caso, calculated table column. Serían estas dos opciones. Eso se leería como que o eres este o eres aquello, ¿ok? Hay un video en el canal sobre esto. En realidad yo quiero es una búsqueda, digamos que, de columna o tablas calculadas. Esto es lo que me interesa, ¿ok? Presionamos en Enter, pero tengo que invocar tabla filtrada. Y aquí está. Básicamente ya tienes un mini reporte porque esto es una tabla calculada del modelo que se actualiza cuando tú presiones, por ejemplo, en actualizar. Todo lo nuevo va a aparecerte aquí bajo esta condición de filtrado. Y aquí tengo calculated, que haría referencia a esto, de una columna calculada. Y estas que provienen, por ejemplo, de la tabla de calendario. Digamos que trabajas en equipos o con un cliente final que no conoce sobre herramientas externas, Tabularator, DAX Studio, cualquier otro tipo de herramientas y quieres mantenerlo todo de forma local y nativo, ¿no? De forma de que cuando se está trabajando en equipo, si hay algo que no te cuadra, tú dices esta columna calculada no se justifica o esta tabla calculada, ya automáticamente puedes tener un reporte, ¿ok? En el cual tú puedas arrastrar de repente el nombre, la tabla de donde proviene, que es lo que acabamos de hacer, el tipo de datos y el tipo de columna o de tabla. De hecho, esto, como todo reporte, lo puedes manipular de cualquier forma en el cual tú digas,
Bueno, yo quiero siempre que esto sea referente a las columnas calculadas, ¿ok? Y por último, vamos a hacerlo rápidamente otro ejemplo en el cual te quieres enfocar en una documentación o la búsqueda constante para evaluar que puede ser a veces en modelos grandes un poco difícil. Si yo, por ejemplo, tengo toda una vista, ¿verdad? De un modelo y de repente aquí en esta la tengo en ambas direcciones, digamos que no tienes ninguna modificación ni ninguna disposición o visión general. ¿Qué pasa si alguien modifica una dirección de filtro y no te das cuenta? Y no utilizas algún tipo de herramienta? ¿Cómo rápidamente identificas eso? Una forma también es crearlo en términos de documentación y decir, fíjate, documentación de relaciones. Aquí lo que más nos importa, más nos importa es esto. Cuidado con las relaciones con filtro en ambas direcciones. Entre paréntesis o entre comillas, lo que sea, vamos a colocar aquí ambigüedad. Cuidado con eso. Así que podemos hacerlo igual. Yo quiero una tabla seleccionada. La tabla seleccionada que te voy a enseñar es esta. Info.view tables. Fíjense. Esta es la tabla seleccionada. Tiene una serie de columnas. No quiero todo. Simplemente me interesa en este caso desde dónde viene la relación. Desde hacia el tipo de filtrado y si se encuentra activo o no. Así que para esto vamos a hacerlo de nuevo. Aquí. Selected columns. Ok. Info.view, en este caso quiero son las relaciones, ¿ok? Del modelo. Y luego aquí comienzo desde from table sería, en este caso, hacia, se podría interpretar, to table. Luego quiero aquí el tipo de filtrado, que es el que en realidad me interesa. Aquí el cross filtering behavior, si es en ambas direcciones, físicamente. Y luego por acá si se encuentra activo o no lo que es la tabla. Presionamos Enter y aquí esto es lo que necesito. En este momento el tipo de filtrado todo es en una sola dirección. Una de las cosas que tiene esto es que si yo lo modifico ahorita, por ejemplo, digamos que estás en una sesión de desarrollo y de repente alguien cambia esto en ambas direcciones para que el filtro viaje. En este momento ya el modelo es ambiguo y hay cálculos que van a dar errado, ¿ok? ¿Cómo te das cuenta? Cuando el modelo se actualice, ponle que no te dé un error, esta tabla al actualizarse, acá, va a aparecer en both, en ambas direcciones. Entonces, eso es lo que a ti te interesa. Yo quiero saber cuáles son las tablas que tienen direcciones de filtro cruzado en ambas direcciones para ver si verdaderamente eso es lo correcto. Aquí, de nuevo, se le puede aplicar un filtro, tabla filtrada. Aplicamos un filtro de lo que estábamos haciendo anteriormente y la condición de filtrado es que el tipo de filtrado, deberá de ser, porque quizás todo lo demás no me interesa, si se encuentra en una sola dirección, en both directions, ¿ok? Ya con esto, cierras acá, entregas esto, y aquí es en donde yo quiero enfocarme. Más allá de la documentación, tú también puedes utilizarlo como algo que te ayude a identificar ciertas condiciones o criterios que tú digas, esto yo no lo puedo permitir porque me va a causar conflicto. Así que aquí tengo desde hacia, si se encuentra activo, y el tipo de filtrado. Y esto para mí es una constante. Puedo crear entonces un reporte en el cual tenga distintos casos o escenarios u otros en donde esté la documentación persistente del modelo. Antes de finalizar el video les recomiendo en el canal de YouTube de Fernand, así tal cual se llama, él crea un diccionario manteniendo la constante, nombre, tipo de dato, nombre de tabla o columna, sobre múltiples variables en donde se enfoca en la función InfoMeasures, lo que es columnas, tablas y relaciones, y crea automáticamente un diccionario. Y Christine Payton también tiene uno que es muy interesante porque ella entonces se enfoca en la combinación de los parámetros de campo con estas funciones info.view y hace algo también muy llamativo. Así que es una muy bonita actualización para quienes quieran tener un mejor control, extraer metadatos, conocer su modelo e identificar potenciales situaciones con errores.